Muchas gracias a nuestros becados que nos acompañan el día de hoy. Como siempre, un placer tenerlos con nosotros en este Fair Talks, este programa exclusivo para ustedes que organizamos con mucho gusto, con temas que han sido seleccionados por ustedes mismos. En esta edición, ya la última sesión del semestre de Fair Talks, tenemos como invitada a María José García. Ella es egresada de la Universidad del Valle de México con doble maestría emitida por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos en Madrid, España, en Psicología Clínica y de la Salud, especializada en psicoterapia cognitivo-conductual, así como sexología clínica y terapia de parejas. Actualmente cursando un diplomado en sexología educativa. Cuenta con 3 años de experiencia laboral como psicoterapeuta individual y de pareja. En esta ocasión, ella nos va a dar la plática Los pilares de mi autoestima. Muchísimas gracias, María José, por acompañarnos y a Fundación MAPA por darnos aquí tu invitación y pues por colaborar con nosotros, con Fundación Esposos Rodríguez. Muchas gracias, María José, bienvenida. No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a ustedes, los participantes. Sé que pues es un tema muy necesario y que la verdad es que es bastante dejado de lado. A pesar de que escuchamos mucho la palabra autoestima, es un tema que dejamos mucho de lado, ¿no? Y creo que casi no tuvimos preparación o más bien conocimientos cuando fuimos creciendo. Entonces, qué bueno que puedan tener estas herramientas para pues tener que vayan aprendiendo, vayan creciendo de manera personal. Pues bueno, ahorita platicando con Paulina, dijimos que íbamos a responder cualquier pregunta al finalizar. Igual vayan apuntando para que no se les vaya olvidando, que yo estoy feliz de contestar sus preguntas. Pues miren, yo sí pido mucha participación aquí para que pues me digan lo que vayan pensando y todo esto, pero las preguntas es al final. Entonces, como les mencionaba ahorita, como el tema de la autoestima pues es tan importante ahorita, es algo que casi no escuchamos cómo trabajarla, ¿no? O casi no reconocemos desde dónde viene o qué tipo de autoestima tenemos o no sabemos muy bien cómo se ve. Entonces, esta conferencia, esta plática fue basada en un libro que se lo recomiendo muchísimo, que se llama Los 6 pilares de mi autoestima, por Nathanael Branden. Al final les escribo el nombre del autor, en donde él explica 6 principios importantes para crear tu autoestima, ¿no? Porque al final la autoestima se construye y realmente nosotros construimos nuestra autoestima desde los primeros 6 años de vida, más o menos, cuando nosotros vamos identificando cómo es el mundo a nuestro alrededor. Y eso prácticamente lo aprendemos a través de nuestras figuras paternas, ¿no? Lo que vemos a nuestro exterior. Qué mensajes nosotros recibimos cuando éramos pequeños y a partir de ahí vamos interiorizando. Uno de los primeros principios para vivir tu autoestima es la práctica de vivir consciente. Me estoy adelantando, pero para explicarles que un poquito de lo que necesitamos para trabajar con nuestra autoestima, desconstruirnos y construirnos, es necesario ser conscientes y reflexionar sobre qué son las cosas que tenemos que evaluar y modificar, agregar o eliminar para que nuestra autoestima trabaje a nuestro favor. Entonces, les quería preguntar qué es para ustedes, qué es la autoestima. Porque sí hemos escuchado muchísimo que, pues es que la autoestima es, a veces lo queremos simplificar todo, ¿no? Como que, pues es que la autoestima es amarse o es quererse, pero va mucho más allá de eso, ¿no? Se refiere a qué tipo de valoración hacemos sobre nosotros mismos. Entonces, no sé si algunas 2, 3 personas o las que quieran escribirme más o menos ahí cuál es como su definición de autoestima. O les pregunto, ok. Yo siento que es una personalidad o algo que nos identifica. Claro, sí es algo que a veces podemos crear. Más bien que nada es como nuestra valoración de nuestra personalidad, lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Y sí, exactamente el valor que se tiene cada uno, el amor que cada una persona tiene con sí mismo. Y realmente es que ustedes no están muy lejos de lo que es, pero hay que entender que es un poco más allá.
Es el valor que uno se da a uno mismo en base a su imagen personal y la visión positiva o negativa a cada uno. Claro, tiene mucho que ver con el autoconcepto, ¿no? El autoimagen, cómo nos sentimos y somos como persona. ¿Cómo tomamos las distintas situaciones que suceden? Es verdad, ahorita lo voy a platicar un poquito más a fondo de que es justamente muchas cosas las que nosotros hacemos, muchas de las acciones que tomamos dependen de nuestra autoestima y además viceversa, nuestra autoestima va a determinar cómo vamos a tomar esas situaciones o cómo vamos a tomar eh, nuestros comportamientos, nuestras acciones, nuestras palabras. Les agradezco mucho por por sus participaciones. Al final podemos leer un poquito más, pero voy a continuar con la presentación para alcanzar el tiempo. Ok, para definirla, tenemos estos dos conceptos y básicamente se resumen en la confianza. Y es la confianza que tenemos en nosotros mismos, pero sobre todo la confianza que tenemos en nosotros mismos para enfrentarnos a aquellos problemas o desafíos, obstáculos que tenemos en nuestra vida. El saber que nosotros tenemos la capacidad de superar lo que tenemos herramientas. Y al mismo tiempo tiene mucho que ver con la confianza de que conocemos nuestros derechos de ser feliz, de ser respetados, de que podemos triunfar, de que podemos ser felices, de que podemos ser dignos y también de que nosotros podemos expresar, podemos hacer saber y podemos satisfacer nuestras necesidades y nuestras carencias sobre todo, pero sobre todo gozar de nuestros esfuerzos, pero además gozar de nuestra felicidad. Ahorita lo voy a comentar un poquito más, pero las personas que tienen baja autoestima tienden a tener mucho miedo al éxito o al amor, ¿no? Porque muchas de estas personas no tienen no sienten que tienen ese derecho o no tienen esa confianza de que ellos se merecen esto. Entonces, básicamente, para cortarlo un poquito también, a pesar de que todas sus definiciones estoy de acuerdo con ustedes. Para cortarlo un poquito, la autoestima hablamos sobre que cuando nosotros nos sentimos que somos merecedores de la felicidad, cuando nosotros nos sentimos merecedores es porque nos valoramos, porque nosotros reconocemos nuestro propio valor, reconocemos quiénes somos. Y creo que a lo largo del tiempo nosotros hemos como agarrado ciertas definiciones de los demás, pero difícilmente nosotros nos hemos puesto a identificar qué es lo que nos identifica. Y por lo tanto, cuando a veces podemos tener un ambiente conflictivo donde haya palabras que nos lastimen o que nos den una connotación un tanto baja, porque es algo que solemos hacer, más bien a los niños chiquitos solemos darles etiquetas, ¿no? Les damos etiquetas y desde ahí vamos fomentando como que esta creencia de quiénes somos y qué es lo que merecemos a través de lo que los demás piensan. Entonces, es mucha necesidad ahorita, como les mencioné al principio, del lado de la reflexión para entender qué es lo que es una persona valiosa, ¿no? Y además, qué prácticas puedo hacer para fomentar pues este conocimiento o tener esta creencia de que eres merecedor de felicidad. Y pues bueno, la autoestima es algo que nos va a ayudar para nuestra supervivencia, que nos va a ayudar para nuestro desarrollo como personas, pero sobre todo como para tener una mejor relación con nosotros y así tomar mejores decisiones. Entonces, aquí les platico un poquito de cómo puede influir nuestra autoestima en nuestra vida diaria. Se refiere a nuestra autoestima puede influenciar nosotros en cómo actuamos con las personas de nuestro trabajo, cómo nosotros buscamos cumplir nuestras metas, cómo nosotros buscamos satisfacer nuestras necesidades, cómo nosotros buscamos ser felices, cómo nos vamos a relacionar con las personas que están a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos, pero sobre todo, qué es lo que nosotros podemos llegar a conseguir y no nada más en el plano superficial, sino que también qué es lo que podemos nosotros llegar a conseguir en un plano personal. Quizás un crecimiento personal, quizás a lo mejor tener
otras capacidades, algunas metas. Muchas veces por el mismo tipo de autoestima nosotros no nos sentimos capaces de que podemos lograr lo que nos proponemos, entonces nos rendimos fácilmente. Yo te voy a explicar un poquito cómo se ve cada persona. Y aquí les quise como poner esta frase que dice: el nivel de nuestra autoestima influye en nuestra forma de actuar y nuestra forma de actuar influye en el nivel de nuestra autoestima. El concepto de uno mismo es reforzado y es lo que les estaba mencionando ahorita al principio, que nuestra autoestima, nuestras acciones influyen en nuestra autoestima y nuestra autoestima influye en nuestras acciones. Y lo que suele pasar con la autoestima es que muchas veces nosotros tenemos esta parte de la profecía autocumplida, no sé si lo habían escuchado, pero es eso cuando nosotros nos proponemos algo en nuestra cabeza y por tanto, no proponerlo, sino que nos entra un pensamiento en la cabeza y por tanto tenerlo presente y a lo mejor es algo que no quieres, de tanto pensarlo es lo que nosotros vamos construyendo, ¿no? Muchas veces nosotros les voy a dar, por ejemplo, una situación. Yo puedo pensar que, bueno, es que creo que voy a entrar a un curso nuevo, entonces creo que no me van a aceptar, creo que a lo mejor y no les voy a caer bien. Entonces tú desde tu pensamiento, desde tu autoestima, vas tomando conductas y actitudes que refuerzan eso. Entonces, si tú entras con un estado de mente en el que tú vas muy preparado a que eso va a pasar, que no vas a ser aceptado, probablemente te comportes de alguna forma poco asertiva o inapropiada en el sentido de que te rindas desde antes y lo que pasa es que no te terminan aceptando y al final te refuerzan de que es verdad que no te iban a aceptar, pero no tiene nada que ver con el hecho de que sí o no, sino tiene que ver con cómo tú te diste a proyectar y eso tiene que ver con tu autoestima. Espero que haya sido un poquito, me hayan entendido a lo que me refería, eh, que creo que es un concepto que sí se puede entender. Y bueno, la autoestima y la baja autoestima no puede existir sin estas otras capacidades que se suelen relacionar con la alta y la baja autoestima. Las implicaciones de estas correlaciones de nuestra alta o baja autoestima con estos aspectos aseguran la supervivencia, la adaptación y la realización personal. Y es que por eso es tan importante la autoestima, el trabajarla constantemente, porque es lo que nos va a permitir, como les mencioné ahorita, crecer, pero sobre todo llegar como a este plano de realización personal. Entonces, platicarles un poquito de esto, pues la alta autoestima tiene mucho que ver con estas capacidades, ¿no? El deseo de admitir y corregir nuestros errores, el ser flexible, aceptar los cambios, es decir, la adaptabilidad, conectar con nuestra intuición, escucharnos a nosotros mismos, confiar con lo que nosotros pensamos, ser realistas, con la racionalidad, con la creatividad, la independencia y por su lado la baja autoestima tiene que ver con la irracionalidad y es que es algo que es algo muy común. Fíjense que los pensamientos negativos o irracionales tienen a solo el 90% de nuestros pensamientos y son en automático. Muchas personas tienen la capacidad para sobrellevarlas y adaptarlas o redirigirlas hacia algo más funcional, pero muchos de nosotros, porque yo también he tenido muchos de esos pensamientos irracionales, eh, suelen estar presentes y eso dictamina cómo se va a dirigir nuestro día y nuestras acciones. Les voy a dar un ejemplo. Muchos pensamientos irracionales suelen ser adivinar el futuro, por ejemplo, adivinar lo que va a pasar. Si yo voy aquí, esto va a pasar. Si yo le digo esto a esta persona, esto me va a decir. O quizás muchas veces también descalificamos las experiencias positivas. De todo un montón de cosas que pueden pasar en tu día, nada más te fijas en solamente una sola. O aprendemos a identificar que todo es nuestra culpa y son pensamientos irracionales que hemos reforzado y nada más por el simplemente hecho de no reconocer que son irracionales, pensamos que son verdaderos y eso tiene mucho que ver con la baja autoestima. Ceguera ante la realidad, que es mucho la negación, rigidez ante los cambios,
miedo a lo nuevo, al desconocido, querer conformarnos con lo que tenemos, solemos ser más defensivos, o las personas con una baja autoestima con mayor irritabilidad, y el miedo es algo que está constantemente presente, así como la ansiedad. Y no sé si se han escuchado esta palabra súper común, que dicen que la depresión es exceso de pasado y ansiedad es exceso de futuro. Pues una forma muy simplista de ver la ansiedad y la depresión, pero la verdad es que la ansiedad tiene que ver con lo desconocido. Y desde lo que nosotros ya nos precipitamos a lo que va a suceder, de eso lo desconocido. Usualmente le tenemos pues con una connotación muy pobre. Y bueno, ahorita explicarles pues cómo se ve una autoestima, cómo se ve la autoestima alta. Pues la autoestima alta nos permite sentirnos y vivir mejor, nos permite responder a los desafíos y a las oportunidades con mucho más ingenio, de una manera más apropiada, con una manera más grande de adaptación. Y una persona con alta autoestima no busca huir del desafío, sino que busca enfrentarse a ellos porque sabe que es algo que lo va a hacer crecer. Se plantea metas para poder lograrlo, confía que va a lograr en esas metas. Pues las personas con alta autoestima están mejores preparados para hacer frente a problemas que se puedan presentar. Y como ahorita les mencioné, tienen mayor ambición en todos los aspectos, tanto en el aspecto personal, en el aspecto de relaciones, en el aspecto laboral, en el aspecto material. Tener más confianza, como les dije ahorita, recordando ahorita la definición, o sea, tienen confianza de que tienen derecho a tener todo esto, de que ellos pueden tener una vida digna, tienen derecho a que nosotros podemos ser felices, tenemos derecho a que nosotros podemos expresarnos, y es esa parte de la confianza, entender que nosotros sí tenemos esa capacidad. Bueno, las personas con autoestima alta tienden a tener comunicaciones más abiertas, más honradas y apropiadas, tienen más disposición a tener relaciones que sean más gratificantes y perjudiciales. Y es que la verdad es que cuando nosotros tenemos autoestima alta o autoestima baja, tendemos a rodearnos de las personas que tienen un tipo de autoestima similar al de nosotros. Y eso hace que al mismo tiempo o nos ayude a crecer más, nos inspire, o que nos ayude un poquito, más bien como que nos influencia a nosotros a cerrarnos un poquito más. Con una autoestima baja es más probable que huya de los enfrentamientos, de los desafíos, de los obstáculos, y renuncie, o que si lo intente hacer, pues no dé lo mejor de sí mismo. Pues busca asegurar lo conocido, la falta de exigencia. Es curioso porque está la falta de exigencia ante buscar cosas que lo reten, pero aún así todo su día se trata de estar sobreexigiéndose a sí mismo, porque una persona con baja autoestima, nada lo que hace es suficiente. Entonces hace que siempre se esté esforzando por lograrlo. Menor será la espera, o menor será lo que probablemente aspira a conseguir. Es más urgente la necesidad de probarse o de que se olviden de ellos mismos, y que la comunicación sea un poquito más evasiva. Y pues algo que sí, ahorita platicándoles sobre esta parte de relaciones con otras personas y cómo suelen ser, pues claro que el tipo de apego tiene mucho que ver con la autoestima que tengamos, y eso también, como les mencionó, se tiene que evaluar cómo nosotros vivimos nuestros primeros años de vida, ¿no? Porque ahí vamos formando nuestro tipo de apego a través de nuestros padres. Entonces, muchas veces es que se plantea justamente este sistema de si tus padres eh, te motivan a ser mejor, o te castigan si no cumples lo que lo que ellos te proponen. Pero además tiene que ver con que si a lo mejor, por ejemplo, tenemos, no sé si lo han escuchado antes, ojalá que puedan investigar un poquito el tema de los apegos, pero si ustedes, por ejemplo, a lo mejor tuvimos algún padre en el que sus demostraciones de amor eran ambivalentes, es decir, que a veces sí, que a veces no,
eso crea en el niño una falta de congruencia. Entonces el niño no sabe cuándo va a recibir amor y cuándo sí, entonces hace que el niño se mantenga en un estado de constante, de constante trabajo para conseguir esa atención o ese afecto de sus figuras paternas. Entonces hace que esta persona se haga más sobreexigente sobre sí mismo. Entonces, que siempre él identifique que lo que hace es lo que lo va a hacer valioso. Entonces, eso puede marcar mucho las pautas para fomentar la autoestima. Y hace que esto también se relacione con cómo nosotros nos relacionamos con los demás. Bueno, yo no sé si justamente, no sé si han escuchado esta frase, ¿no? Me amo para poder amar, o es que cómo voy a amar a alguien si no me amo a mí mismo. Y tiene mucho de razón esta frase. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, por ejemplo, estamos con una baja autoestima y entramos en una relación, inconscientemente o a veces conscientemente nosotros no nos creemos dignos de que seamos dignos de recibir ese amor. Y lo que hacemos es que desde nuestro empobrecimiento emocional, desde nuestras carencias afectivas, tratamos de buscar esa aprobación o tratamos de buscar esa validación en esa otra persona, pero cuando se empieza a ver ciertos actos que a lo mejor para ti consideres que son faltas o pocas demostraciones de amor, se empieza a dudar de uno mismo y de por qué esta persona está conmigo, por qué me está queriendo. Entonces, suele así existir una parte de autosabotaje en las relaciones cuando hay una baja autoestima, porque no consideramos que somos dignos de recibir ese amor. Como les mencioné ahorita, muchas veces el máximo temor de una persona con baja autoestima es el éxito, la felicidad o el amor, porque es tan poco creíble que pueda pasar eso para ellos, que tienden a alejarse, porque sienten que eso no puede ser verdad, es una forma de protegerse. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver al amor desde la carencia, empezamos a ver desde una poca capacidad para amar, ya que estamos amando desde el miedo. Y cuando una persona ama desde el bienestar, desde el amor a sí mismo, está más abierto a recibir cosas y a ver las cosas con mucha más racionalidad. Por eso es que les comentaba ahorita que tiene mucho que ver con las correlaciones. Porque justamente cuando hablamos de una baja autoestima tendemos a ver las cosas desde la racionalidad. O sea, eso hace que, por ejemplo, una persona con baja autoestima sea más propensa a los celos porque no siente que tiene la capacidad para retener a esa persona. Y estos pensamientos y relaciones, como les comento, tienen mucho que ver con su capacidad de ser consciente de uno mismo. Y bueno, la falta de autoestima. Yo creo que todos hemos visto aquí a muchas personas que que podemos interpretar como personas que están siendo muy egoístas o que llaman mucho a la atención o que tienden a tener como un aire de superioridad o es algo que te transmite, ¿no? Ese aire de superioridad. Y muchas veces esta parte de la falta de autoestima es una ilusión digna de lo que tiene, es una forma de protegerse ante esa ansiedad, ¿no? Que le puede provocar. Es un sentido falso de seguridad, pero al mismo tiempo esto que les mencioné ahorita tiene que ver con su correlación al miedo miedo a ver la realidad. Entonces es como un mecanismo de defensa que ellos pueden utilizar hacia la negación y así sobrecompensar lo que es la autoestima. Y pues bueno, ya para entrar un poquito en el tema de los pilares de la autoestima. Pues bueno, el primer pilar de la autoestima es, como les mencioné ahorita, es vivir conscientemente. Pues intentar ser consciente de todo lo que tiene que ver con nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros comportamientos, nuestras capacidades, y comportarnos de acuerdo a lo que vemos y lo que conocemos.
Esto tiene mucho que ver con nuestra capacidad de autorreflexión, de introspección, de evaluar y de conocernos, porque no podemos llegar a un nivel de valoración sin siquiera conocernos. Y tiene que ver con esta parte de evaluar, no tanto de juzgar, sino reconocer, conocernos. Cada aspecto de nuestro día a día, cada aspecto de cada aspecto de nosotros es lo que nos conforma y tenemos que tener responsabilidad sobre esas acciones, sobre esas capacidades. Y esto es lo que te va a permitir desde discernir hacia cuáles son tus áreas de oportunidad y cuáles son tus logros. Y claro que tiene, ¿cómo lo planteo? Claro que hay muchos ejercicios que podemos hacer para ahora reconocer las cosas, no sé, tenía planeado hacerles algunos ejercicios sobre cada práctica y claro que podemos hacer pues ciertas listas o ciertos ejercicios que nos puedan permitir reconocer ciertas cosas de nuestros logros o nuestras capacidades, nuestras áreas de oportunidad, que es muy bueno, pero algo muy importante es hacerlo día a día, conscientemente, con cada acción, con cada momento de tu día, porque podemos tener una terapia y reforzar estos temas, reforzar esta parte de la autoestima y dedicarla a conocernos, pero es algo que tienes que dedicarte como práctica constante. La segunda es la práctica de aceptarse a sí mismo. Entonces, como lo mencionaba ahorita, ¿no? Entonces, el aceptarse a sí mismo es necesario conocerse y significa comprender por qué hemos actuado de determinada manera y así reducir la probabilidad de que vuelva a ocurrir. Y eso se refiere a su capacidad de ser responsable de sí mismo y así entenderse, de conocernos, de asumir responsabilidades y de reconocer estos temas que se los mencioné. Por tercero está la práctica de asumir la responsabilidad de uno mismo. Entender qué es lo que está bajo nuestro control. Y mucho está bajo nuestro control por poco que a veces lo pensemos. Aquí lo mismo lo dice, tomar control sobre la realización de mis deseos, de mis elecciones, de mis acciones. Es decir, ¿quién va a ser el responsable de cumplir tus deseos? Solamente tú. Tus elecciones tienen que ser hechas desde tus creencias, desde tus valores, desde tu propio conocimiento, no desde lo que a lo mejor los demás pueden identificar como que eso es lo que es aprobado o lo que es correcto, sino todo lo que te conforma a ti. Por eso es necesario conocerse. Tomar responsabilidad de tomar nuestras acciones, de nuestro nivel de conciencia, desde nuestras conductas con otras personas, actitudes, cómo jerarquizamos nuestro tiempo, porque creo que muchas veces la autoestima se puede ver de esa forma, porque cuando a lo mejor tenemos esta parte de la baja autoestima, tendemos como a irnos a la búsqueda de aprobación en otros. Entonces jerarquizamos lo que para nosotros es importante, pero difícilmente lo que para nosotros lo es. Que tomamos responsabilidad de nuestra calidad, de nuestras comunicaciones, qué tan asertivos somos con qué es lo que estamos expresando, qué es lo que estamos dando a saber, qué es lo que nosotros, cómo nosotros lo expresamos, desde qué manera. Y bueno, la comunicación definitivamente, así como la autoestima y como otras prácticas, definitivamente es un arte, pero para poder comunicarnos, primero tenemos que aprender a comunicarnos con nosotros mismos. Es decir, identificar cómo nosotros mismos nos estamos cómo nos dirigimos a nosotros mismos, qué tan capaces somos de identificar nuestras propias emociones y también de regularlas. Creo que es algo muy importante, cómo aprendemos a regular nuestras emociones. Igual, nunca nadie nos enseñó y nos toca hacer este trabajo ahorita nosotros como adultos, pero es fundamental porque muchas veces puedes tener una buena visión, una buena valoración de ti mismo, pero que aún así no tengas la capacidad para regular emociones y que eso se interponga entre la toma de tus decisiones, es lo que tenemos que evaluar. Y a mí me encantó cuando leí esto, ¿no? Que nosotros tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad de nuestra felicidad, de nuestro propio bienestar y desde el amor.
Creo que, creo que hemos aprendido que la felicidad muchas veces se da a través de lo que tenemos o que lo que no tenemos o lo que nos falta de lo que tenemos que alcanzar, sin identificar que tú eres dueño. Y muchas veces identificamos como una persona con baja autoestima o con dependencia o con un apego inseguro, tendemos a ver como que nuestra felicidad depende de la otra persona, de lo que nos puede dar. Entonces, esta parte es muy importante, asumir nuestra responsabilidad sobre nuestra felicidad, es decir, qué decisiones estamos tomando que nos acerquen para completar o esta meta. Asumir nuestra responsabilidad sobre aceptar o elegir nuestros valores. La vida es una escuela, definitivamente, y nos van a enseñar muchas cosas, pero nosotros tenemos derecho a elegir cuáles valores son los más importantes para nosotros y desde ahí regir nuestro día a día también. Y, por último, la responsabilidad de que a nosotros nos corresponde elevar nuestra autoestima. Sé que muchas veces quizás quisiéramos como culpar a otras personas, por así decir, como ahorita les mencioné, que más bien nuestra autoestima se ve muy marcada por nuestros primeros años de vida y a lo mejor reconocemos que quizás algún padre o algún familiar o algún tutor tuvo mucho que ver y tendemos como a tratar de buscar la solución con esa persona, pero ahora como adultos tenemos que buscarlos entre nosotros. Y algo que siempre les voy a sugerir para trabajar esto es la terapia personal. Siempre estar buscando el crecer a través de esa herramienta muy poderosa. Pues por cuarto es la práctica de la autoafirmación. Perdón, ahí me falló un error ortográfico. Pero se trata de ser completamente auténticos con nosotros y como les mencioné ahorita, hablar y actuar desde nuestras convicciones, pero sobre todo hablarnos a nosotros mismos desde esa parte, desde nuestras convicciones y sentimientos más íntimos. Claro, sí se trata de ser auténticos con nosotros mismos, pero también es importante prestar atención al contexto y eso se refiere a ser asertivos, en qué momentos María José, se trabó tú. María José, ¿me escuchas? Se trabó tu pantalla. Estamos teniendo unas dificultades técnicas con nuestra panelista. Vamos a darle un minuto para que se vuelva a conectar. Muchas gracias por su paciencia. Un momentito, ya casi regresa. Muchas gracias por su paciencia y una disculpa. Cuestiones técnicas que a veces pasan.
Hola, perdón, me salió el internet, tuve un problema aquí. Voy a volver a compartir la pantalla. Qué pena. Gracias, María José, no te preocupes, son cosas que pasan. Pero bueno, ¿están viendo bien la pantalla? Sí, nomás si puedes ponerle en ver pantalla completa. Y listo. Ok, ¿ahí está bien? Sí, ya. Muchas gracias, María ¿Ya? José. Ok, gracias por esperarme a todos. Bueno, muy bien. Pues voy a continuar a la quinta parte, que es la práctica de vivir con propósito. Y personalmente yo encuentro esta práctica como la más difícil, porque creo que hoy en día, como nos vemos bombardeados por mucha información y sobre todo por las redes sociales, de lo que la gente está haciendo, lo que la gente es o cómo se identifica, el estilo, muchas cosas. Y a veces o más bien no sé, soy yo, ahorita me confirman, pero siento que muchas veces es como que estamos intentando agarrar un poquito de todo y a veces como que nos sentimos presionados como por hacer más o por lograr más cosas, ¿no? Y lo que me gusta de esta práctica es que el vivir con propósito no es solamente como el alcanzar una meta, sino como vivir desde una convicción y vivir desde una creencia y que todas las cosas se acomoden hacia eso, ¿no? Yo creo que muchas veces el propósito se puede ver desde lo que para ti es fundamental, desde tus valores. O sea, por ejemplo, para mí, vivir con propósito es vivir con el propósito de empatizar con la gente. Creo que eso es a mí lo que me llena de energía y es lo que hace que me sienta más confiada en lo que quiero, lo que quiero lograr a final de cuentas, ¿no? Que lo quiero poner en diferentes áreas de mi vida. Entonces, aquí lo menciona, es utilizar nuestras facultades para la consecución de las metas que hemos elegido. Asumir la responsabilidad de la formulación de nuestras metas y los propósitos de manera consciente. Por eso es decir, tener esa parte de reflexión sobre que y saber que tú tienes la responsabilidad de que tú puedes plantear tus metas y cuáles van a ser y cómo lo estás viviendo diariamente. Interesarse por identificar las acciones necesarias para conseguir nuestras metas, controlar la conducta para verificar que concuerda con nuestras metas. Lo que les mencionaba pues hace momentos, ¿no? Si lo que estoy haciendo en mi día a día, cómo me estoy llevando con las demás personas, lo que estoy transmitiendo, lo que estoy haciendo con mis acciones, es algo que me está ayudando a cumplir mi propósito mayor, es algo que me está ayudando a ser la persona quien yo quiero ser. Y obviamente la persona quien tú quieres ser es una persona de la que tú te sientas orgulloso, tú y solamente tú, porque tú reconoces ahora qué es lo importante. Prestar atención al resultado de nuestros actos para llegar a averiguar si conducen a donde queremos llegar. Y así, porque es válido permitir errores y por eso es tan importante la parte de conocimiento y de reflexión para identificar y modificar ciertas cosas es que estamos viendo que no nos funciona. La práctica de la integridad personal se refiere a ser congruente de tus valores, tus creencias, tus ideales, con cómo son tus palabras y tus conductas, tus comportamientos. Y bueno, esa fue la presentación. La verdad es que me hubiera encantado hacer como que esos ejercicios con ustedes de reflexión. Igual si tengo pues chance a lo mejor y se los puedo enviar a Paulina, que son preguntas que nos pueden ayudar a practicar, a hacer esta práctica diaria de estos 6 pilares. Y bueno, les dejé esta frasecita porque me encanta y se llama la raíz. Dice, la raíz de nuestra autoestima no está en nuestros logros, sino en aquellas prácticas generadas desde el interior que
que, entre otras cosas, nos permiten alcanzar aquellos logros. Entonces, significa el trabajo personal que hacemos a lo largo del camino, cómo nos vamos sintiendo con ese camino y con esas prácticas. Ojalá que les haya gustado pues esta información, que les haya sido de valor, y ojalá que también puedan darse chancita de leer ese libro. Pues ahora sí, no sé si estén listos para las preguntas. Pues fue justamente terminar a las 6:44, justamente a la hora que era, entonces... Qué adelante. puntual, María. Muchas gracias. Sí, adelante, chicos. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. María José, antes de que se nos olvide, si nos puedes compartir el nombre del libro y el autor. Sí, mira, se los voy a escribir aquí en el chat, se los voy a escribir. Este es el libro. Ok, muchas gracias. Aquí empezamos. Dice Marta, ¿algún consejo para las personas que sobrepiensan mucho las cosas? Ok. Es que, verás, es que es difícil porque mi corriente es cognitivo-conductual, y básicamente la corriente, la forma en que yo trabajo es que básicamente nuestros pensamientos van a dictar cómo nos vamos a sentir y qué es lo que vamos a hacer. Yo sí sugiero mucho a las personas que tienen una mente muy activa, con muchos pensamientos, sí sugiero que utilicen la herramienta de la meditación. Y miren que yo sé que suena como algo muy cliché, pero es una gran herramienta porque es lo que nos permite un poquito calmar nuestra mente y ver desde un lugar de observación y no tanto de juicio. Cuando tú estás viendo tus pensamientos desde un lugar de juicio, tienden a hacerse más grande y tienden a irse en un lugar de cadena. Y si lo empiezas a observar como son, empiezan a ser más tus amigos y no te empiezan a abrumar tanto en tus acciones y en tus emociones. Pero como ya te mencioné, la terapia es una gran herramienta para trabajar con esos pensamientos, sobre pensamientos, identificar cuáles son los pensamientos que son racionales y cuáles son los irracionales. Yo hago muchos ejercicios para trabajar con eso, pero son más que nada terapéuticos. Pero sí te sugiero que empieces a practicar con el arte de la meditación y sobre todo también tener un diario. La verdad es que tener un diario, no tanto para escribir así, ¿no? Como escuchamos, querido diario, hoy comí esto, no, sino como para que tengas un diario emocional, o sea, que digas, ¿cómo me sentí hoy y cómo fue y qué fue lo que desató? Y cuando empieces a escribir esas cosas, te vas a dar cuenta que muchos pensamientos fueron repetitivos y que vienen desde ese lugar y que no necesariamente se tienen que quedar, sino que te están diciendo, hey, presta atención a esta otra cosa. Entonces yo te sugiero que tengas un diario emocional para escribir tus pensamientos y tus emociones, porque al final es una forma también de sacarlos un poquito, de exteriorizarlos. Muchas gracias, Paloma. ¿Cómo podemos preservar nuestra autoestima después de un rompimiento de pareja? Pues miren, definitivamente cuando entramos nosotros con una pareja, muchas veces, y es un error que tendemos como a fusionarnos y perdemos un poquito de quién somos nosotros, ¿no? Entonces yo te sugeriría que siempre el rompimiento de una pareja es un área de oportunidad para volver a conocerte y volver a reconocer las cosas que son importantes para ti. Y es mucho evaluarte, tomarte tu tiempo para aprender a conocerte de nuevo. Y sobre todo, creo que siempre lo voy a decir en todas las preguntas, va a ser ir a terapia siempre, porque hay muchas más herramientas que te pueden servir para esa parte de la autoestima, porque a veces no sabemos exactamente qué parte de nuestra autoestima se dañó, si nuestra capacidad, aparte, más si estamos como a lo mejor tuvimos una relación de violencia, tanto psicológica como física. Entonces, como no sabemos qué es lo que a lo mejor nos está fallando, si a lo mejor hemos perdido nuestro sentido del ser o hemos perdido esa parte o hemos aprendido
o interiorizamos lo que los demás, lo que nuestra pareja pensaba de nosotros. Creo que es muy importante la terapia para aprender a discernir qué es lo real y qué es lo que no es real. Muy bien, muchas gracias. Ok. Una alta autoestima puede llegar a ser egocentrismo. Cuando es una falta de autoestima, como le mencioné ahorita. Ese que lo puse como alta autoestima, pero más bien cuando hablo de autoestima, bien, me refiero a autoestima saludable. Pero una muy alta autoestima se puede ver como egocentrismo y como ahorita lo mencioné, es una falsa ilusión de seguridad para esas personas. Es como sobrecompensarse, por así decir. Ok, muchas gracias. Dice, Jonás, yo quisiera un consejo personal. La verdad es que a raíz de un amor que tuve en el pasado, me volví más exigente en el aspecto de no tolerar nada en mis relaciones. ¿Cómo cree usted que pueda mejorar y ser más tolerable en ese sentido? Yo creo que, por ejemplo, te volviste más exigente en el aspecto de no tolerar nada en tus relaciones, entonces has perdido tu visión de ser asertivo. Y es como es un mecanismo de defensa, o sea, es un mecanismo de protección, ¿no? Entonces, creo que es mucho trabajo en saber identificar qué fue lo que más te costó trabajo de esa relación para saber en qué parte es la que te tienes que hacer más exigente y en cuándo a lo mejor ahorita, en qué otras partes estás sobrepasándote, ¿no? Porque hay muchas personas, más bien como dije ahorita, ¿no? En las relaciones tendemos a fusionarnos y a veces como que tienden a sobrepasar nuestros límites y está bien ser exigente cuando se trata de que alguien está traspasando nuestros límites, pero no siempre está haciendo así. Hay cosas que también nosotros estamos en una relación de pareja para aprender de la otra persona y, y para aprender, para crecer nosotros como persona. Entonces, no se trata de tolerar nada, sino se trata de tener tus no negociables. Porque hay cosas que tú puedes aprender a trabajarlas y pues, estás dispuesto a trabajar en a lo mejor dificultades, que eso estaremos diciendo que eso es una autoestima saludable. Y aún así, tener esas cosas que tú puedes aceptar, digo, ok, esto lo puedo trabajar, esto sí lo puedo ver, y también tener tus no negociables. Yo siempre les voy a sugerir que tengan su lista de no negociables antes de entrar a una relación. Creo que sí, fíjate qué curioso, siempre nos dicen como que, ay, no seas tan selectivo, así nadie te va a querer, o sea, si eres tan selectivo, si eres tan picky, nadie te va a querer, ¿no? Pero realmente tenemos que ser selectivos, estamos hablando de una persona con la que sí vamos a estar siempre, pero no vamos a encontrar una pareja perfecta. Eso sería muchísimo pedir, porque si tú tampoco eres totalmente ideal, no va a haber personas así, pero lo que sí te sugería es que eligieras, es más, háganme ese trabajo, hagan una lista de su pareja perfecta, todo, físico, aspectos personales, cómo quieres que sea en pareja, qué cosas que quieres que le guste, del lado laboral, hagan todo eso y elíjanme 7 que ustedes digan, es que no, esto no es negociable, lo demás lo puedo trabajar o puedo aceptar que eso no esté, pero estas 7 yo no voy a tolerar. Aprende a identificar qué es lo importante para ti, qué es lo que no, pero aprende sobre todo de la relación que tuviste, qué es lo que más te lastimó, porque no te lastimó solamente todo. Creo que esa es mi respuesta. Yo te estaba leyendo, Paulina, que aquí Sí. hay una pregunta que te habías pasado que dice qué tipo de estrategias se pueden implementar para trabajar la autoestima en niñas y niños de primaria. Y un súper gran recurso son los cuentos y son los videos. Pero sobre todo como padres es muy importante que tú mismo trabajes en tu autoestima, que tú mismo trabajes en tu niño interior, que tú mismo revises cómo te hablas a ti mismo para que veas cómo es que ellos están aprendiendo a hablarse ellos mismos. Trabajar en ti para trabajar en los demás es algo primordial, pero definitivamente hay un montón de recursos, de verdad, es que es una infinidad de libros que pueden utilizar, que pueden implementar. Y bueno, ya.
la respuesta. Gracias. Dulce dice, buenas tardes, tengo un amigo que se ha sentido inseguro en sí mismo durante todo el semestre. Lo he escuchado y lo acompaño. ¿Qué me recomiendas para apoyarlo mejor? Pues ha presentado con baja productividad y tiende a la ansiedad. ¿Me puede repetir, por favor? Sí, dice, Dulce dice que tiene un amigo que se ha sentido inseguro en sí mismo durante todo el semestre. Ella lo ha escuchado y lo ha acompañado. ¿Qué le recomiendas para apoyarlo mejor? Pues su amigo ha presentado pues baja productividad y que tiende a la ansiedad. Como ahorita platiqué, no tiene mucho que ver con, a ver, ¿qué está bajo tu control? Porque bajo tu control no va a estar el que él se sienta con menos ansiedad o que él aumente su actividad, y tampoco va a ser que no está bajo tu control que él se sienta capaz o que se sienta seguro de sí mismo. Lo que puedes hacer por él es continuar con lo que estás haciendo, es decir, apoyarlo, escucharlo, darle ese confort que necesita, y quizás también buscarle, sobre todo porque como está afectando en otras áreas de su vida que también son importantes, pues ayudarlo a buscar quizás una fundación que le permita trabajar eso en terapia, porque si es, a lo mejor está asociado con una depresión que hace que esa actividad esa inactividad pues aumente. Evaluar si hay alguna otra comorbilidad. Muy bien, muchas gracias. Karina, ¿cuál será la mejor manera de lidiar con autoestimas falsas o aquellas que se disfrazan cuando somos parte de un salón de clases? Creo que es difícil porque, como dije ahorita, esas personas que tienen una autoestima falsa están en negación. Entonces, si tú decides hacérselo saber, que claro que lo puedes hacer, hacerle saber cuál es tu opinión, puede que estén en rechazo, que estén en negación, ¿no? Entonces, sé que es frustrante y creo que todas las personas aquí hemos estado con personas que tienen pues esa falta de autoestima. Yo creo que lo que mejor que podemos hacer por ellas es darles un ejemplo, que quizás si no están listas para actualmente abrazar ese ejemplo, pero es algo que sí podemos hacer. Y sobre todo buscar a personas que, que se acomoden con tu tipo de autoestima. O sea, es decir, que busca tu grupo seguro, ¿no? Pero la verdad es que es lo que puede ser, porque no puedes cambiarlos a ellos, pero lidiar con ellos es buscar tu espacio seguro, que van a ser pues las amistades que tienes. Y eso es lo que te puedo mencionar. Gracias. Bueno, muchos comentarios de agradecimiento, de muy buena plática, muy interesante, informativa. Dice, ¿qué beneficio considera que ha cambiado su percepción en su vida diaria en cuanto a mantener una buena autoestima? Perdón, no entendí. ¿Me repites, por favor? Sí, ¿qué beneficio considera que ha cambiado su percepción en su vida diaria en cuanto a mantener una buena autoestima? Creo que, no sé si me lo está preguntando de manera personal. Lo entendí de manera Sí, es personal. personal. Ajá. Ah, ok, muy bien. Me ha permitido a mí cumplir muchas metas y muchas cosas que nunca pensé que haría, la verdad. Fíjense, he abandonado amistades que eran muy valiosas para mí, pero al mismo tiempo pude identificar a través de mi autoestima que no me hacían un bien o que no me ayudaban a mi crecimiento. Y sin duda tener esa autoestima es confiar en que yo puedo tomar esa decisión que yo sé que me va a hacer bien porque confío que es algo que me merezco. Cuando supe que yo no me merecía ciertos tipos de tratos o cierto tipo de comunicación,
dije, bueno, es que es algo que yo no voy a respetar o que es algo que yo no voy a tolerar para mí, porque sé que me merezco amistades que me aprecien y que me valoren. Creo que ese para mí fue algo muy grande, como vi que vio que me beneficié, pero sobre todo también me ha permitido encontrar espacios de trabajo con los que me siento muy contenta. No sé, pues platicándonos un poquito de mí, pues yo tengo 26 y pues hace 3 años que tengo mi consultorio, entonces como a los 24, que es algo muy joven para ser terapeuta. Creo que si no hubiera confiado en mis capacidades, no hubiera aceptado las posibilidades que ahora tengo. Ahorita estoy en un consultorio, trabajo con muchos doctores que me transfieren pacientes. Entonces, si no hubiera tenido esta parte de trabajar activamente, esta parte de confiar en lo que tengo y de vivir conscientemente de qué es lo que tengo que mejorar, pues no hubiera tomado esas oportunidades y no tendría la capacidad que tengo para ser terapeuta, para poder alentar hacia este cambio consciente. Y así. Muy bien, muchas gracias, María José. Bueno, ya estamos llegando a la recta final. Mire, aquí Clara nos pregunta, ¿cómo puedo mantener una buena relación con autoestima si mi pareja no la tiene? Fíjate que es difícil. Mira, esa me recuerda también otra pregunta que estoy leyendo aquí, que dice que cree que depender de una persona es falta de autoestima. Ahorita les voy a decir cómo las voy a unir. Creo que es difícil tener una pareja que tiene baja autoestima, porque muchas veces lo que vas a intentar es hacer que él se sienta, que se sienta a gusto contigo, que se sienta querido. Muchas veces a lo mejor puede que te desgastes intentando hacer que él se sienta querido, y muchas veces él no lo puede percibir como tal porque él no se acepta a sí mismo o no se ama a sí mismo. Entonces, por más que intentes hacer las cosas, él tiene que empezar a hacerlas por sí mismo. Él tiene que saber que, por ejemplo, que para ti no es negociable que él que no trabaje en su autoestima, o sea, que no trabaje en su persona. Él tiene que tener la disposición y, por ejemplo, como dije ahorita, siempre voy a decir que voy a terapia. Entonces, invítelo a terapia, invítalo a eso, porque hay muy poco que puedas hacer cuando la necesidad tiene que venir de él. Porque como dijimos ahorita, es que todo el amor que tú le puedas dar, toda la comprensión que tú le puedas dar, toda esta aprobación, al final va a ser como para él, como que va a pasar por un colador, como que no lo va a retener, y va a ser algo como para quizás autosabotearlo sin quererlo. Entonces, lo mejor que puedes hacer es hacerle saber que sí estás presente, siempre y cuando él esté presente para él, siempre y cuando él trabaje con él mismo. Entonces aquí dice, ¿cree que depender de una persona es falta de autoestima? Sí, claro, porque es como depender de una persona, es que tú estás esperando algo de ella, y lo que estás esperando de ella es que ¿cómo se puede? Satisfaga tus necesidades o tus carencias afectivas. Y tus carencias afectivas suelen ser personales, entonces suele ser una baja autoestima. Y ahí hablamos con el tema de dependencia emocional, que si quieren luego se los doy, que me encanta ese tema, porque sí tiene mucho que ver. Sí, estaría padre, María José, invitarte el próximo semestre con el tema de la dependencia, o la codependencia más bien, ¿no? Ese es otro tema. La codependencia y dependencia son dos más diferentes, pero el que ustedes quieran. Muy bien. Bueno, ya tenemos el tiempo encima. Nos están preguntando que nos compartas tu Instagram para que te sigan, María José, y puedan, si tienes cuenta de Instagram donde compartas tu contenido, pues nos gustaría que nos los compartieras para que te sigan. Sí, se me olvidó ponérselos ahí, pero este es mi Instagram. Ahí cualquier cosa ustedes me pueden contactar, cualquier duda. A poco a poco estoy subiendo videos, casi no tengo el tiempo, entonces, pero ahí voy a estar subiéndole más. Muy bien.
Perfecto. Bueno, pues con esto llegamos al final. Pues nos dio mucho gusto que compartieras esta información tan importante con nuestros becarios. Esperemos que nos acompañes en el futuro con otros temas. Hay muchos temas, sobre todo en esto de salud mental, que es de mucho interés para nosotros que nuestros becarios accedan a estos contenidos. Muchísimas gracias, María José, y a todos nuestros becarios por acompañarnos. Que tengan muy buenas tardes a todos. No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a la Fundación también. Me encantó estar aquí con ustedes y me encantó que hayan sido tan participativos. Muchísimas gracias y ojalá que nos veamos por aquí pronto. Así será. De hecho, te voy a mandar todos los comentarios y eso a tu correo mañana. Ah, súper bien, qué padre, ok. Para que los leas. Sí, sí, sí. Sí, me llena el alma. Muchas gracias. No, gracias a ti, María José. Gracias a todos. Buenas tardes. Bye, bye, buenas tardes.